qué La Habana quiere ingresar en los BRICS? ¿Qué creen en Rusia sobre lo que pasa en América Latina? No aceptó el plan de paz. Vamos sobre lo que pasa. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik que te acerca de primera mano la perspectiva cubana, rusa y multipolar sobre lo que pasa en el mundo. Buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de Moscú a La Habana, una colaboración entre Cuba Debate y Sputnik que pretendía acercarnos a temas que están en agenda en los medios de prensa. Mi nombre es Claudia Fonseca, les saludo desde La Habana y desde Moscú mi amigo Oleg Leonov Armas. Un saludo, Oleg. Un saludo, Claudia, un saludo a todos nuestros espectadores y como siempre digo, aquí estamos desde la capital rusa dispuestos a analizar los principales temas que acontecieron en esta semana desde un punto de vista de cómo se ven desde Rusia y desde Moscú en especial. Con interés, de Moscú a La Habana, analizando la dinámica entre continentes. Comenzamos entonces con el primer tema del día. Vamos a hablar sobre la reciente conversación que hubo entre el presidente de Rusia y el presidente francés Emmanuel Macron. Una conversación que tiene lugar luego de años sin intercambio entre ambos mandatarios. Según la prensa, se abordaron temas que ahora mismo son medulares en la geopolítica internacional. Me refiero, por supuesto, al conflicto entre Rusia y Ucrania y también a la situación en el Oriente Medio. Yo quisiera que me comentaras un poco sobre qué trascendencia tuvo este diálogo en Moscú, fundamentalmente en el tema del conflicto ucraniano. Bueno, desde acá, desde Moscú, esta llamada entre los dos mandatarios ha sido realmente una sorpresa porque como todos sabemos, entre comillas sabemos, ¿no? Rusia es un país aislado a ojos de Occidente. Pero como vemos que sucede en la realidad, es mentira, porque Rusia siempre ha tenido el favor de la mayoría global, del llamado sur global, ¿no? Y ahora vemos también cómo desde el propio Occidente llaman al mandatario ruso para tratar los temas de importancia internacional, porque acá en Rusia se dice que la intención de esa llamada provino desde París, no fue Moscú la que pidió esa llamada, fue el mandatario francés, ¿no? Emmanuel Macron. Y acá me gustaría también anotar que tanto Francia como Rusia son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. O sea que ningún conflicto global, ningún tema global se puede solucionar sin el consentimiento de estos dos países que tienen derecho al veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Además de Estados Unidos, ¿no? Reino Unido y China. Pero como también sabemos, Francia vendría siendo el polo político de Europa. Porque si bien Alemania es conocida por ser la locomotora económica, ¿no? Del continente europeo, en lo que viene siendo el ámbito político o militar incluso, porque Francia tiene las mayores fuerzas armadas del continente europeo, entonces París viene acumulando lo que es el poder político y militar del continente europeo. Por eso viene esta llamada precisamente desde París. Porque tanto Moscú como París, si bien no son aliados, pero en el tema de, por ejemplo, Oriente Medio, que fue el tema central que tocaron los dos mandatarios, según la prensa rusa, ¿no? Según comunicó el secretario de prensa del presidente ruso. El principal tema que los mandatarios tocaron fue la escalada en Oriente Medio, porque en esta escalada París y Moscú son aliados situacionales, vamos a decirlo así de alguna manera, ¿no? Porque vemos que desde Washington y de Londres han apoyado abiertamente a Israel en su escalada, tanto suministrándole armas como repeliendo aquel ataque de respuesta que Irán realizó contra Israel, ¿no? Pero París, específicamente París, se posiciona más bien por buscar un camino de diálogo y de soluciones diplomáticas a este conflicto. Y por eso ha llamado también a Teherán a retomar el camino de buscar un tratado nuclear, que Irán nunca lo ha negado y Rusia también lo apoya. Los que han negado ese tratado ha sido precisamente Israel y Estados Unidos. Entonces, precisamente en el conflicto entre Israel y Irán, París se posiciona más a favor, no a favor, ¿no? Sino más del bando, vamos a decirlo, del bando en el que también pertenece Moscú. Y esto me recuerda también lo que pasó durante la invasión de Irak en el 2003, cuando el presidente George Bush invadió Irak, que fueron precisamente Moscú, París y Berlín los que se posicionaron en contra, incluso llamaron ese eje continental europeo, ¿no? De París, Berlín y Moscú precisamente, que se posicionaron en contra de aquella invasión y vetaron, ¿no? una resolución de la ONU que apoyara esa invasión. Sin embargo, Washington y Londres, violando esa resolución, igual invadieron Irak e hicieron todo lo que quisieron, demostrando una vez más que las leyes no están escritas para ellos. Las leyes
según ellos mismos, están escritas para otros y ellos pueden hacer y deshacer lo que quieran. Entonces vemos que la situación se repite acá con Irán. De hecho, una de las ideas que más se manejó en la prensa es esa idea de que Macron de alguna manera había traicionado esa posición unitaria o de mantener una postura de no intercambio directo con Putin de lo que es el bloque europeo. O sea, como que Francia estaba asumiendo una postura que no era la que entre todos los europeos habían acordado con respecto a Rusia. Yo quisiera que me comentaras si en Moscú trascendió esto de alguna manera y cómo lo ves. Pues claro, acá en Rusia lo que vemos es que más que una llamada para solucionar el conflicto en Oriente Medio o en Ucrania, digamos, porque eso se podría haber hecho entre París y Moscú sin la necesidad de una intervención de los mandatarios, ¿no? Eso fue, yo diría más bien que una llamada simbólica de Macron, como ya dije, la iniciativa provino desde París, para mostrarle, hacerle saber a Londres y Washington que él está en desacuerdo con su política y mira hasta donde yo puedo llegar, incluso violando las normas aquellas europeas que ellos mismos se impusieron de aislar a Rusia, con tal de demostrarle a ustedes de que yo estoy de desacuerdo con sus políticas y si es necesario me comunico con Moscú para buscar una solución conjunta a este conflicto. Esto vendría siendo más bien, ¿sabes? Como cuando una pareja se pelea y de repente uno de los dos busca como crear un poco de intriga, ¿no? Por afuera. Bueno, yo lo vendría viendo así. A mí me gusta siempre poner estos ejemplos a nivel humano, ¿no? Para bajar estos ejemplos a nivel humano. Para que la gente lo comprenda mejor. Claro, porque las relaciones entre países son muy similares. Al final de todo, después de todo, los países están compuestos por humanos también. Entonces, y se rigen por las mismas reglas. Y recordemos que justamente por tener comunicación con Moscú fue por lo que criticaron a Hungría y Eslovaquia, que incluso sus representantes, ¿no?, llegaron a Moscú para celebrar aquel 9 de mayo, el Día de la Victoria, y Serbia también. O sea, una vez vemos la doble política y el rasero de Occidente, ¿no?, en general, que critican a unos por hacer algo y después ellos mismos lo repiten, pero ya para ellos no hay reglas. ¿Y cuáles serían, según tu criterio, esos puntos donde no hubo coincidencias de opiniones? Me hablabas, por supuesto, que ambos mandatarios coincidieron en la importancia de reconocer que como miembros del Consejo de Seguridad ellos tienen un papel, una responsabilidad, ¿no?, con respecto a estos temas que están en estas tensiones que están latentes ahora fundamentalmente en Oriente Medio. Pero ¿cuáles serían entonces los puntos divergentes, ¿no?, que tú crees que pudieran haber existido en esa conversación y que normalmente existen entre Rusia y Francia? Bueno, por supuesto que el principal punto vendría siendo el conflicto en Ucrania, porque sabemos que Europa en su conjunto apoya mayoritariamente a Ucrania, aunque no toda Europa, como ya dije, Hungría, países como Hungría, Eslovaquia, y ahora vemos también como países como Rumania, Bulgaria se están un poco separando, ¿no?, de Ucrania, porque Ucrania se está volviendo un poco tóxica y ellos no quieren nada que ver con eso. Y el presidente ruso lo que hizo fue, tratando el tema ucraniano, claro que no llegaron a ningún consenso, pero el presidente ruso aprovechó para recordarle a Macron que el conflicto ucraniano se inició con el armamento del régimen de Kiev, que estaban en guerra civil con el oriente, ¿no?, bombardeando ciudades en el oriente del país, en Donbass, en Lugansk, y que Rusia durante 8 años llamaba a Kiev a sentarse en la mesa de negociaciones, negociar con esas zonas rebeldes una paz y una reintegración de esos territorios al territorio ucraniano. O sea, esto hay que recordarlo, Rusia venía 8 años diciendo eso. La ignoraron totalmente. En diciembre del 2021, Rusia plantó un documento de seguridad conjunta en Europa, se lo plantó a la OTAN y se lo plantó a Washington en especial. También la ignoraron totalmente. Y uno de los puntos de ese documento era precisamente la solución política y diplomática del conflicto ucraniano. Entonces, cuando dicen que Rusia inició un conflicto y busca solucionarlo de forma militar, están totalmente equivocados. Rusia esperó 8 años para intrometerse en ese conflicto y la intención de Rusia hoy es justamente terminarlo. Lamentablemente de forma militar, sí, porque Occidente ignoró todas las insinuaciones, ¿no?, que venían de Moscú de solucionarlo de forma diplomática. Durante 8 años la ignoraron, los mal llamados acuerdos de Minsk I y Minsk II, que Kiev nunca tuvo la intención de cumplir. Entonces, ¿qué le quedó a Moscú? Pues solucionarlo de esta forma. Entonces Putin le recordó a Macron justamente eso, que el germen, ¿no?, el génesis de ese conflicto viene desde el 2014, desde mucho antes de que Rusia se intrometiera en ese conflicto. Y otra cosa que también aprovechó Putin para mencionarle a Macron era que precisamente el conflicto
no tiene solución militar. O sea, no vale la pena seguir armando a Kiev. Rusia no va a ceder ante una escalada militar de Kiev y de Ucrania. Pase lo que pase, armen como armen a Kiev. Lo que están haciendo es prolongar un sufrimiento del pueblo ucraniano y las muertes de soldados, tanto de Ucrania como de Rusia, lo están prolongando con un final incierto para Kiev, porque el único final factible para Ucrania hoy en día es sentarse en la mesa de negociaciones y finalmente acordar un estatus neutral para el país que no se va a ingresar, que no vaya a ingresar en la OTAN, que no vaya a ser la punta de lanza de la OTAN contra Rusia, y esa es la única solución factible que hay. Y Moscú viene diciendo eso desde el 2014, no desde hace poco. Sí, evidentemente fueron, como mismo calificó el Kremlin, unas conversaciones bastante sustantivas sobre temas que, como había comentado antes, son modulares ahora mismo en la geopolítica internacional. Entonces, hagamos una pausa aquí y continuemos con el segundo tema del día. De Moscú a La Habana, para que conozcas mejor la idiosincrasia rusa. Hemos visto durante estos últimos días cómo nuevamente la relación entre México y Estados Unidos se ha vuelto a tensar. Esto ha sido un constante ir y venir desde que el presidente Donald Trump asumió la presidencia. Ahora mismo lo que vuelve a salir a la palestra pública es estas sanciones a 3 entidades financieras mexicanas, acusándolas de estar vinculadas en operaciones supuestamente relacionadas con el tráfico de fentanilo, del tráfico de fentanilo con empresas chinas. La presidenta Claudia Sheinbaum, por supuesto, ha rechazado todas estas sanciones, todos estos pronunciamientos de parte de Washington, pero también se ha orientado, ¿no?, la investigación a estas entidades financieras, y Claudia Sheinbaum defiende que no existen pruebas, por lo tanto fue injusta estas sanciones que se impusieron. Yo quisiera que me comentaras un poco si esta noticia tuvo su trascendencia en Moscú y cómo ves un poco esta relación entre México y Estados Unidos. Bueno, específicamente la noticia de las sanciones a los bancos mexicanos acá en Rusia no se hizo notar mucho, pero a mí me gustaría señalar que esta es solo un escalón, ¿no?, de toda una cadena de noticias, de información que proviene desde el continente americano referente a las relaciones entre Estados Unidos y México, que acá en Rusia sí se sigue. Porque hay que recordar, me gustaría también recordar una cosa, que además de ser vecinos, México y Estados Unidos son miembros de una alianza económica, ¿no?, el TIMEC, el llamado TIMEC. O sea, que Estados Unidos imponga sanciones a un aliado económico suyo, que además es vecino tuyo, demuestra el nivel hasta dónde está dispuesto a llegar la administración estadounidense con tal de castigar y sancionar a sea quien sea, seas aliado mío o no. O sea, sancionan a China, ok, sancionan a Rusia, ok, Irán, lo que quieras. Pero México, si México es tu aliado económico, ¿cómo lo vas a sancionar? Y además también venían amenazando a Canadá. Y esto es un ejemplo más que todos los países del continente americano tienen que tener en cuenta. Ser amiguito de Estados Unidos no les va a ayudar en el momento que la administración de turno decida que ustedes se interpusieron en su camino y hay que sancionarlos. A mí me gusta también siempre citar aquel dicho que dice que cuando llegaron los nazis al poder, ¿no?, y empezaron a perseguir a los judíos, yo no me metí porque yo no era judío. Después empezaron a perseguir a los comunistas y yo no me metí porque yo no era comunista. Después empezaron a perseguir a los gitanos, inválidos y homosexuales y yo no me metí porque no era gitano, ni inválido, ni homosexual. Y después vinieron por mí, pero ya no había nadie quien me defendiera. Entonces, es justamente lo que está haciendo Estados Unidos alrededor del mundo. Entonces, es un ejemplo para que los gobiernos y los pueblos de América vean que Estados Unidos se comporta alrededor del mundo como le da la gana, como quiere, y sanciona a derecha e izquierda como quiera. Y tarde o temprano les va a llegar su turno también y nadie los va a defender si ustedes no también se levantan como unión, ¿no?, como Unión Americana para defenderse entre ustedes. Vemos lo que pasó con Panamá justamente llegando Trump a la presidencia, ¿no? Una de las cosas primeras que hizo fue amenazar, le puso un ultimátum a Panamá: o haces lo que yo digo, es decir, sacar a China de los proyectos del Canal de Panamá, o te vamos a sancionar. Exacto. Ya, así de fácil. ¿Y quién salió en defensa de Panamá? Bueno, quizás una que otra voz, pero yo no vi una reacción congruida, ¿no?, así congruente entre todos los países americanos. Y ahora vemos que están atacando a México también, y lo que vemos desde acá es que no hay una reacción así congruente como vendría siendo si cuando él atacó o amenazó con imponer sanciones contra la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea se levantaron y dijeron que no,
que van a rechazar esas sanciones y van a ser como uno, van a responder todos como uno, ¿no? Y en América lamentablemente no lo veo. Y también otro ejemplo que acá en Rusia vemos mucho, que quizás del continente americano no se vea porque están dentro del problema, ¿no? Y a veces hace falta ver una mirada externa, es que... sí. Como sabemos, Estados Unidos considera a Latinoamérica su patio trasero, pero no hemos visto en ningún caso, yo no he visto en ningún caso de país latinoamericano que sea próspero, digamos así como, por ejemplo, como siempre ponen los ejemplos de Alemania, Japón, Corea del Sur, ¿no? Que mira, son aliados de Estados Unidos y por eso son prósperos. Muéstrame un ejemplo así en Latinoamérica. ¿Por qué no lo hay? La respuesta va a ser dura, pero acá en Rusia lo vemos así. Porque Alemania, Japón y Corea del Sur Estados Unidos invirtió millones y millones de dólares ahí porque estaban en plena Guerra Fría y querían presentar a esos países como vitrina del sistema capitalista, ¿no? Contra el sistema comunista. Algo que nunca pasó y no ha pasado nunca en Latinoamérica porque no tienen que poner ningún país como vitrina en Latinoamérica. Ellos consideran Latinoamérica su patio trasero. Entonces, cuando me dicen, ¿no?, que el sistema capitalista o ser aliado de Estados Unidos es beneficioso para su pueblo, ¿y qué pasa con México? ¿Por qué México no es Japón? ¿Por qué México no es Corea del Sur? Porque no quieren. O sea, Estados Unidos, una vez más, vemos como en estos ejemplos, trata a Latinoamérica de manera despreciable, como su patio trasero, haciendo lo que quiere, y yo no veo una reacción congruente, no unida de Latinoamérica a esto. Por eso es que acá desde Rusia, siempre lo hemos dicho, tanto Putin como Lavrov, Latinoamérica tiene que despertar y unirse como un polo más de aquel sistema multipolar que se está construyendo en el mundo. Como África lo está haciendo, vemos que países de África Central están expulsando a sus antiguos colonizadores, ¿no? Tanto Francia como Reino Unido como Estados Unidos, y poco a poco están entrando en razón y uniéndose en alianzas. Latinoamérica tarde o temprano tiene que hacer lo mismo, ya tienen que dejar de ser el patio trasero de Estados Unidos. Está claro, coincidimos, es necesaria reforzar esa anhelada integración que siempre se ha manejado desde acá de América Latina, pero que lamentablemente no hemos podido concretar quizás de manera práctica o eficiente, una manera más eficiente. Existen los mecanismos de integración, pero ya vemos que en determinadas situaciones no funcionamos como bloques, como bien tú decías, que eso sí, por ejemplo, desde la Unión Europea se hace. En temas que son modulares para mantener la paz, la estabilidad de la zona de América Latina, del continente como tal, las posiciones muchas veces no son coincidentes. De hecho, tiene que ver también con esa diversidad que caracteriza, ¿no?, a América Latina como continente, ya sea diversidad cultural, religiosa, política, que forma parte, ¿no?, de también la característica acá del continente latinoamericano. Pero evidentemente sí, tenemos que despertar, y más cuando tú tienes a la principal potencia o el poder hegemónico, entre comillas, ¿no?, del mundo en las narices. Entonces, bueno, yo quisiera que quizás me comentaras un poquito más, porque como comenzaste diciendo, este tema de las sanciones a los bancos ha sido un elemento más de esta relación difícil o tensa que se está manejando, se está teniendo lugar, ¿no?, entre ambos países desde que empezó el presidente Donald Trump en la Casa Blanca en este nuevo mandato. Recuerdo ahora mismo el tema del Golfo de México, queriéndolo llamar Golfo de América, el tema, por supuesto, de la migración y toda esta denominación de criminales y de red de terroristas a los migrantes y a los mexicanos también, o fundamentalmente, porque sabemos que la masa principal de esos migrantes que viven en Estados Unidos, a los cuales Trump está expulsando de una manera abominable de ahí de Estados Unidos, son mexicanos. Por tanto, la presidenta se siente, o México se siente directamente aludido en cada uno de estos pronunciamientos del presidente Donald Trump. De hecho, ayer estuve leyendo algunas declaraciones donde criticaba, tildaba de violación a los derechos humanos esta nueva cárcel que el presidente Donald Trump pretende abrir en Florida, el Alligator Alcatraz, que mucho ha dado de qué hablar por acá, por América Latina. Yo no sé si allá desde Moscú también ese tema se ha seguido. Que tiene que ver, por supuesto, con toda esta política, ¿no?, del presidente Donald Trump de denigrar al migrante, de denigrar a sus vecinos, que tiene que ver también con esa creencia de que somos su patio trasero y que nos puede tratar como a él le vengan ganas. Está claro, la causa fundamental de esa es lo que tú comentabas, la demanda del fentanilo es lo que propicia esas grandes redes de narcotráfico que existen
y que si toda esa criminalidad también que existe en el continente americano, y bueno, en México, que es la frontera más directa que tenemos desde acá de América Latina, que existe de América Latina a Estados Unidos. Toda esa frontera también se mueve se sabe, se conoce que se mueve muchísimo tráfico, ya sea de drogas, de personas, en fin, que es un tema muy lamentable, pero bueno, es una realidad que también se conoce que existe, y sobre la cual la presidenta, por supuesto, también está implementando medidas, incluso desde su gobierno, ha seguido toda una política que desde el gobierno Morena desde el gobierno del partido Morena, me refiero por supuesto a AMLO, a su antecesor, se venía trabajando en combatir todo esto que tiene que ver con el narcotráfico, todo esto que tiene que ver con la corrupción, con este crimen organizado en México. Ella también lo mantiene a su manera, y bueno, y la relación con Estados Unidos sobre estos temas, por supuesto que de alguna manera se diferencia con respecto a un gobierno, de un gobierno a otro. Te digo esto ¿por qué? Porque en la prensa se ha manejado como que Claudia se ha distanciado un poco de lo que hizo AMLO respecto a estos temas. Sin embargo, ella defiende una y otra vez que no es así, que es una continuidad de cómo de ese combate, ¿no? De ese enfrentamiento a males que se sabe que determina la realidad de México, la realidad de las relaciones de México con Estados Unidos, y que hay que combatir de todas formas. Con curiosidad, de Moscú a La Habana, rompiendo los clichés de la propaganda globalista. Esto ha sido todo por hoy en nuestro podcast de Moscú a La Habana, una colaboración entre Cuba Debate y Sputnik que pretende acercarnos a los temas que están en agenda en los medios de prensa. Como siempre digo, invito a nuestros usuarios y seguidores que nos dejen sus comentarios en la web para en un próximo programa compartir sobre esos temas que son de interés para usted. Nos vemos pronto. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik para que tengas una perspectiva más amplia de las noticias que llegan desde todo el planeta.